Amigos, como les decía al hacer la pausa, la hora está llegando. Ya lo vieron ustedes en sus pantallas, ante un mundo, una vida que llevamos tan convulsa, tantas situaciones que muchas veces no sabemos por qué pasan. Otros nos preguntamos, pero ¿y qué está pasando con la humanidad? La hora está llegando. Como de costumbre, el hermano Leo Encarnación saca espacio de su tiempo para compartir con toda su audiencia un interesante devocional. Esto es más con el firme propósito. ¿Usted sabe de qué? De poder dejar la semilla, dejar la palabra para que usted, nosotros podamos empezar a entender de manera muy importante que la hora está llegando. Leo, bienvenido querido hermano. Bien, buenas tardes y darle las gracias a los amigos que siempre sintonizan tu N16 y nos sintonizan por todas las redes sociales. Y les vamos a agradecer esta hora que tomen un momento de su tiempo para que escuchen lo que es la palabra de Dios. Pues, porque es refrigerio para nuestros huesos y en ella podemos tener un conocimiento más amplio de lo que es lo que acontece siempre a nivel mundial, en su vida cotidiana. Y es importante que nosotros tomemos, reflexionemos la palabra. Y vamos a hablar de Proverbio, en su capítulo 8, en su verso, porque esto es un poema. Si decimos versículo, es versículo cuando son las cartas, aquí son versos. Entonces, en su verso 30 y 31, pues, ¿por qué? Vamos a hablar de los proverbios y también de Juan capítulo 1. Porque los que hacen obras, hay una obra que es hecha por el Creador, y la rectificó con su Hijo. Ese es nuestro Padre Creador, el Dios Todopoderoso, como uno de los títulos que las personas los conocen. Porque esos son uno de los títulos que el Dios Todopoderoso tiene, pero su nombre verdadero, Él se lo dijo a Moisés. Pues, y tenemos siempre que tener pendiente que esta palabra que se trae cada vez que estamos aquí en este espacio es una palabra para que tomemos una reflexión, porque son lámparas a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Salmo 119, 105, porque esto es que nos va a llevar algún día al que no desprecia a nunca a una persona que tenga su corazón contrito humillado, porque el Dios Todopoderoso es nuestro Dios, es nuestro Creador. Nosotros somos la corona cumbre de su creación. O sea, la cumbre de su creación, la corona somos nosotros. Y por eso, a través de sus apóstoles, de sus profetas, viene la palabra de Dios. Y cada día se predica el evangelio. Y los evangélicos estamos en todos los lugares. Somos como cucarachas que estamos en todos los lugares, usando un término despectivo para que sepan que nosotros estamos en todos los rincones, llevando la palabra que Dios, a través de todos los hombres piadosos que hay sobre la faz de la tierra, llegue el mensaje de salvación. Miren al hermano Robert, que cada viernes nos trae este espacio, Telediario RD, para que este mensaje llegue a sus casas. En la comodidad de su casa usted puede oír la palabra y tome nota, porque el Creador, todo el que crea, es dueño de eso que creó. Nosotros creamos, hacemos lo que sea, un cuadro, una escultura, una pintura, como le llamamos arte, sea en la pared, sea en un cuadro, pero eso se plasma y el dueño fue el creador de eso. Y como Dios que creó los cielos y la tierra, y Salomón lo ilustra, el predicador lo ilustra tan bonito en Proverbios 8, en sus versos 30 y 31. Pues el predicador, hijo de David,
uno de los tercer rey más próspero, porque era un hombre que hacía lo que le instruía el Señor. Y en 1 Reyes 4:31 lo dice claro, no habrá un hombre más sabio que tú. Lo compararon con el rey Lemuel y con otros reyes, pero Salomón en la tierra, y hay testimonio de ello en la historia, lo habla bien claro, y escribe de nuestro Señor Jesucristo. Porque la figura central del Evangelio y del Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo, y Él ha existido siempre. Yo estaba diciendo, haciendo un comentario aquí con mi hermano Robert, que hablamos de Dios, pero usted no puede conocer a Dios si no conoce a su Hijo, que es la sustancia misma de Él. Él vino y tomó lo que no poseía, tomó forma, tomó la carne, se hizo hombre y vino aquí y tomó para presentarte a ti y a mí, para que nosotros algún día reflexionemos, porque ustedes oyen hablar del libre albedrío. No, eso no existe, hermano. Ese libre albedrío humano que ustedes siempre profanan, no, porque Dios no sí, y critican y ponen duda a los demás. Y hay de aquel que por su necedad, por su palabra, por su actuanería, por palabras que no tienen desacertada, interrumpen el buen mensaje de salvación. Y diría usted, oh, ¿por qué usted dice eso? Claro, porque antes de usted hacer crítica de algo, usted lo que tiene que irse a las escrituras y leer y dedicarle tiempo, porque usted le dedica tiempo a otras cosas, pero a lo que deben de dedicarle tiempo no se le dedica tiempo, que es a la palabra de Dios. Nos levantamos, nos acostamos y no sabemos si vamos a amanecer vivos hoy o qué pasará en el transcurso de nuestro día cotidiano. Pero usted debe de, en esos momentos que usted goza esa tranquilidad, usted debe de decir, porque la creación lo dice todo. La creación enseña que hay algo, como usted le quiera decir, pero ¿quién intervino en la creación? La creación misma lo dice, lo aclama cada día, de ver de que todo lo que hay en la esfera cósmica hay un diseño, y ese diseño se le dio cumplimiento. ¿Y quién participó en ese diseño? Y vamos a hablar de quién participó en ese diseño. Pónganlo en pantalla, líder, Proverbio 8:30. Y dice ahí, con él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo sola delante de él. ¿Y qué dice el 31? Póngalo ahí. Y dice el 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son con los hijos de los hombres. Y si no leemos, vemos que él se va al principio del Génesis, del Berit Barachá, explicándonos a nosotros que él desde el principio estaba ahí, ordenando todo. Él tenía solaz delante del Padre Celestial. El Señor Jesucristo ha existido siempre. Y seguimos leyendo y buscamos en la Biblia, escudriñamos la palabra, porque él mismo nos dice, escudriñen, ellas hablan de mí. Él se lo dijo a los fariseos, se lo dijo a los escribas en el tiempo de la era cristiana, cuando estaba predicando el Evangelio de salvación, porque el Señor Jesucristo en todo tenía una medida. De hecho, comienza su ministerio público a los 30 años, como era que se hacía en los tiempos antiguos, no quebrantando ninguna parte de la ley, porque hablamos de la ley, pero la conocemos. ¿Por qué existe la ley? La ley existe por algo, la ley existe para corregir, para saber que somos infractores. Si no hay ley, no hay infracción. Pero ¿por qué se nos revela en un aspecto revelatorio la ley? La ley se revela para que esa ley que ya está impuesta en nosotros, porque la palabra lo dice claro, le pondré mi ley en sus corazones. Usted no tiene excusa cuando usted agarra y sabe que está haciendo las cosas. No me diga nadie lo que está viendo este programa, amado, que no conoce cuando está haciendo algo que está mal.
Hay muchísimas cosas que uno hace el día. Lo primero es que uno habla muchas mentiras. Y a veces tenemos el descaro de no hablar con el Señor. En una oración, como Él nos dice en su palabra, entra a un cuarto y habla conmigo. Ten una comunión conmigo, no delante de los hombres, porque ya recibiste el pago. Pero si tú vienes delante de mí, en un cuarto, y me pide, y te retracta, porque la creación lo dice, y viene a donde Él, y habla con Él, y Él te oirá, porque el Señor ningún corazón contrito y humillado despreciará a mi Señor, porque mi Señor es grande en misericordia. Mi Señor es un caballero, el Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el dueño de la historia, el que comienza la historia. Y mírenlo aquí donde nos vamos, aquí, en el apóstol Juan, que debería decir la carta del apóstol Juan a los gentiles. Y ponemos en pantalla aquí. ¿Y qué dice aquí en pantalla cuando lo leemos? Dice aquí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces no tenemos excusa. Él siempre ha estado ahí, ordenando, construyéndolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo sola delante del Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien le tenemos que dar honra y gloria. Miren, este evangelio de salvación que nosotros predicamos aquí es porque tenemos un mandato. No lo hacemos, estamos desobedeciendo. Mira, Robert toma de su espacio cada viernes y nos ubica para que este mensaje llegue hasta ustedes. Tomen reflexión. Y ustedes vienen y leen la palabra. Y las palabras son bien claras. Y todo lo hace porque el Señor nada lo hace que el hombre no tenga conocimiento. Desde el principio anunciado, recuérdense qué pasó con los antidiluvianos. Llega este Señor, un hombre de Dios, obediente, Noé, y empieza a hablar, y empieza a predicar. El primer vocero, pregonero, portavoz de la palabra. Se va a acabar el mundo. Se casaban y se daban en casamiento, y lo mismo está ocurriendo ahora. Usted ve, usted sale los viernes, y es terrible las cosas que usted ve. Una decomposición, porque el posmodernismo está acabando con la humanidad. Y somos tan inteligentes que no percibimos esas cosas y que va para él como consecuencia. Y usted dirá, ustedes, bueno, pero ¿qué es lo que le está haciendo? Bueno, yo no pierdo nada. He vivido una vida sana, una vida sin decir mentira en mi casa, una vida en comunión con los demás, tener siempre presente que esta palabra no fui yo que la escribí. Y si ustedes le escriben a otros autores que en sus libros a veces traen ideología que son como parásitos, que te carcomen, unos libros que hay de motivación, que en cierto no son motivadores en ninguna manera, libros de psicología de la conducta humana, y cuando usted va al trasfondo del libro y lo lee, el trasfondo no es bueno. Entonces, si usted lee esos libros y cree en esos libros, entonces también cree en la Biblia. Porque si usted va a decir, bueno, pero este libro lo escribió un hombre, claro, tiene que escribirlo un hombre porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y hay una dualidad. Y esa dualidad va a existir siempre, que hombres inspirados por el Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso, y su Hijo amado, y el Espíritu verdadero que tiene el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, como se le llama. Ese Espíritu inspiraron a esos hombres para que escribieran la palabra que hoy se llama las Sagradas Escrituras.
La que estará por siempre y por siempre, y que nunca dejará de ser la palabra de Dios. Leo, ¿eh? Bueno, y el Señor lo dice, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Y aquí cuando nos leemos el Colosenses 1:17, que dice, en Él es antes, póngalo ahí en pantalla, mi líder, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. El orden que existe porque el Señor Jesús ha estado ahí siempre. En Él es antes de todas las cosas. Antes, lo dice Proverbio, lo dice Pablo en las cartas, Paulina, lo dice Juan en su carta, que Él es antes de todas las cosas. Él siempre ha estado ahí. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde siempre. Le doy las gracias a este Señor en este momento porque no hice la oración antes. Gracias, te doy las Señor. gracias por este momento y permitirnos decir tu palabra con autoridad y respeto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y recuérdense que estamos en todas las redes sociales. Telediario RD. Telediario RD. Twitter, Facebook y Instagram. Aquí nos ven y más tarde pueden sintonizar eso en YouTube, que estamos, y mañana en la mañana también usted puede sintonizar el canal 16 y el 24, donde nos va a ver dando esta misma disertación. Que Dios le bendiga muy ricamente. Amén, que así sea. Atención, Isaac, ya que Leo dijo que esté disponible ahí en el canal de YouTube esta participación del día de hoy. Y a mi querido el máster allá arriba también, que esté pendiente, que Brian viene ahora cerrando con broche de oro por aquí. Señores, concluimos con todos ustedes, Leo Encarnación, Robert González, con el compromiso de nuevamente llevar a todos ustedes otro telediario. Así que, hasta mañana.